Como todos sabéis, soy un gran fan de las distopías, ese género literario donde se nos presenta un mundo de pesadilla, donde el totalitarismo, o las guerras, o el apocalipsis, han llevado a la humanidad a sufrir el peor de sus destinos. Todos conocemos, gracias a este canal, y gracias a la reseña que hoy ya hice, y también por el mundo de Booktube, que es uno de los libros más famosos de la historia, la obra de 1984 del gran George Orwell, en donde una dictadura totalitaria y opresiva gobierna al mundo y lo controla bajo la figura de ese gran hermano omnipresente como si fuera una deidad. Sin embargo, el libro que vengo a hablaros hoy es muy distinto, ya que de hecho podría decirse que es una contraposición o el libro más diferente, por así decirlo, a la obra de George Orwell, donde esta vez, en vez de ser una dictadura totalitaria lo que gobierna el mundo, sea el placer y el hedonismo. Damas y caballeros, hoy vengo a reseñaros Un mundo feliz o Brave New World del gran Aldous Huxley. Bien, lo primero de las presentaciones. ¿Quién era Aldous Huxley? Aldous Leonard Huxley, así se llamaba, nació en Godalming, Inglaterra, el 26 de julio de 1894 y falleció, curiosamente, un 22 de noviembre de 1963. Fijaos qué curiosa es la historia. El mismo día, y creo que a escasas horas, porque he ido leyendo, que sucedió el asesinato del presidente, por aquel entonces de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Huxley fue un escritor y un filósofo que es considerado como uno de los representantes del pensamiento moderno. Interesado por lo que es la parapsicología y lo místico, aunque en Wikipedia se dice que era hinduista, era un adicto a las drogas, más bien por este tema de lo místico que por un tema de una verdadera adicción, y sus obras se encuentran pagadas por una crítica social y vivencias personales, como podemos apreciar en varios libros suyos, como por ejemplo El arte de ver, o The Art of Seeing, que relata una enfermedad que padeció con 16 años y que lo dejó temporalmente ciego. Entre sus obras, Huxley tiene un variado repertorio, ya que tiene obras que son desde cuentos o poemas, como pueden ser Jonás del 1917, La envoltura humana, Fogonazos. Inclusive tiene hasta libros de viajes como Más allá del Golfo de México, donde relata sus visitas al Caribe, Guatemala, Honduras y el país homónimo, México. Además de esto, decir por curiosidad, porque esto lo he estado viendo hace poco, esto más o menos, Huxley visitó España 2 veces. La primera en 1923, donde visitó desde Barcelona a San Sebastián pasando por Valencia. Y la segunda 10 años después, en el 33, donde visitó Toledo, Ávila y Segovia. De Huxley se puede hablar mucho, pero por lo que más se le conoce es por una obra, que es la que publicó en 1932, Un mundo feliz, donde se nos presenta un futuro pesimista y distópico donde los avances tecnológicos, la ciencia, el placer absoluto y básicamente el cientificismo más aberrante se han impuesto sobre una sociedad hipertecnologizada y sin valor alguno. Y es aquí, ya poniendo a hablar de la obra, donde Huxley lo que hace es darnos esa crítica, como hacen todos los escritores de las distopías, esa crítica, o mejor dicho, ese pensamiento de ese futuro pesadillesco, aterrador, criticando sobre todo a la sociedad de su momento. Tenéis que tener en cuenta que la obra de Huxley se publica en un año que ya lo he mencionado antes, que es 1932, un año que para nosotros es sobre todo muy lejano, han pasado ya creo que 91 años desde aquel momento, pero que sin embargo es de suma importancia para la época en la que se publica el libro y sobre todo como el contexto de la propia historia, ya que en esa época, más o menos, habían pasado creo que unos 2 o 3 años desde lo que fue la crisis del crack de Wall Street, que para que lo entendamos fue, por así decirlo, como un parón, una brecha o una especie como de fin, ¿no? Posible fin del capitalismo, como una gran crisis, ¿no? Y es que Huxley lo que hace es, al contrario que Orwell, hablarnos de un mundo que es muy distinto. Veis, Huxley, en sus propias palabras, cuando se realizó una entrevista en 1958, dijo lo siguiente: creo que esta clase de dictadura del futuro será muy diferente. Amaremos la esclavitud. Y es aquí donde, sobre todo, se prescinde totalmente y se diferencia de su historia, Un mundo feliz, de la obra de Orwell. Que, ojo, Orwell seguramente, ya como escritor que era y seguramente como lector que también tendría que ser, seguramente se basó muchísimo en la obra de Huxley, de Un mundo feliz. Sin embargo, y al contrario, como digo, de Orwell,
que basa su historia sobre todo influenciado por el totalitarismo primero de Stalin y después de Hitler, Huxley lo que hace es básicamente criticar ese hedonismo, esa compulsa vitalidad del consumista, el empresario, o básicamente al hombre de negocios, ¿no? En su historia, para que lo tengáis más o menos de forma comprensible, la sociedad que genera Huxley es una sociedad que, a pesar de tener un gran avance tecnológico, tener cura para todo tipo de enfermedades, es una sociedad básicamente donde no hay dolor, donde lo único lo que impera es el placer absoluto. Tenemos que socialmente el mundo, la sociedad, porque obviamente esto es un estado mundial, al contrario que el libro de 1984, que son 3 naciones que se pelean entre ellas, al contrario, aquí esto en el libro de Un Mundo Feliz es un único estado mundial donde se divide la gente en castas ya desde nacimiento. De hecho, fijaos, es un futuro súper mega avanzado tecnológicamente, que los bebés ya ni siquiera nacen por medio de lo que es lo natural, ¿no? Una madre, un padre, sexo, fecundación y un parto, ¿no? O sea, al final lo que es el nacimiento normal y corriente, ¿no? Sino que en esta sociedad los niños nacen en proetas. Son, por así decirlo y para que lo entendamos, productos de mercado como, por eso iba a hablar ahora mismo del personaje que estudiar, porque esta sociedad, ya digo, está dividida en castas, pero sobre todo tiene un funcionamiento en lo que es la teoría, por aquel entonces, ya digo, en la época de Huxley escribe este libro, muy versada y muy conocida, que es lo que es la producción en cadena, ¿no? En la historia, y esto pasa cuando empiezas a leer el libro, aparte de esta división en varias castas, que ya iré hablando de las castas porque son parte de la trama, se nos habla de que la religión, ¿no?, el dios de este mundo, no es otro que Henry Ford. Curiosamente, el creador del modelo T Ford, el coche Ford, la marca Ford que todos conocemos, y también de lo que es, como he dicho, la reproducción en cadena, que como tal, los hijos, como digo, los niños en este mundo nacen así, son una producción total en cadena, porque desde que se les crea en una proeza científica hasta su nacimiento, todo lo hace de forma sistemática y siguiendo una reproducción que no cambia, que es lo mismo. Y como tal, yendo a ya los personajes de la obra, decir que hay 3 personajes principales. 2 de ellos son parte de estas castas sociales y otro, que es el que me parece sumamente interesante, está totalmente al margen, ¿vale? Pero vamos a hablar primero de nuestros 2 protagonistas principales que ofrecen a este mundo feliz, a esta distopía donde todo el mundo es, ya digo, totalmente alegre, que son 2, Lenina y Bernard. Ambos pertenecen a la casta alfa. Como antes he dicho e ido anunciando, la sociedad del mundo feliz se divide en castas. Tenemos la casta de los alfas, para que nos hagamos una idea, que son, por así decirlo, los ricos. Esta gente no tiene problema alguno, no tiene que trabajar, viven su vida feliz y en un hedonismo y un placer absoluto. Luego tenemos a los beta, que son, por así decirlo, igual de libres que los alfa, pero son menos inteligentes. Luego tienes a los gamma, que los gamma son, por así decirlo, más desdichados que los beta y los alfa. Ellos sí que tienen que trabajar, pero claro, también tienen sus horas extras, sus horas libres, ellos no están todo el rato trabajando. Y luego tenemos a la clase, por así decirlo, o casta, mejor dicho, más desfavorecidos, que son los Epsilon. Los Epsilon son esclavos y nacen para ser esclavos. De hecho, en partes del libro veréis que a los niños, cuando nacen, se les mete ya en esas castas, se les dice qué casta van a ser, se les dice cómo van a ser, y se les dice y se les alienta a no jugar con niños de otras castas, no con otras castas. Y es aquí lo interesante, porque Bernard, a pesar de que es un alfa, tiene rasgos de beta. Quiero decir, es más bajito que un alfa, para entendernos, es más bajito que un alfa, es menos apuesto que un alfa, ¿no? Mientras tanto que la otra personaje, otra gran, por así decirlo, compañera de Bernard y que forma parte de esta sociedad idílica, es Lenina. Lenina es un alfa y es básicamente lo que se espera de un alfa: guapa, alta, una persona constantemente feliz. Y ojo, si no estás constantemente feliz, no pasa nada, porque el Estado, en este mundo creado por Huxley, te puede administrar una droga que se llama, un fármaco que se llama Soma, para que te hagas, como dice el libro, un viaje de Soma y seas feliz, ¿no? Es como hacerte unas vacaciones y estar ahí unas horas, pero como si fueran días de vacaciones,
hasta que al final dejas de estar mal, ¿vale? Estar deprimido, o depre, o azul, como queréis llamarlo. En tal caso, lo que ocurre con estos dos personajes es que ambos, por un lado, Bernard se siente asqueado por ser un alfa con apariencia de beta y ni siquiera se siente como tal bien encajado en esta sociedad ideal. Y Lenina es básicamente que está harta de ser la chica guapa, atrevida, básicamente la chica que se ve a todos los chicos del barrio. Y hastiada de este mundo, mejor dicho, los dos hastiados de este mundo deciden irse a vacaciones, a banear en una reserva. Las reservas, para que nos entendamos, son, por así decirlo, una especie de mundo aparte. Es un lugar donde el progreso tecnológico no ha llegado, pero donde pues los ciudadanos de este mundo feliz pueden viajar y pueden ir y pueden ver y pueden decir, oye, mira, pues me quedo aquí unos días, meses, disfruto, conozco aquí a gente, ¿no? Aunque sus creencias son más de primitivas. Y es aquí donde conocen al tercer personaje, que es John el Salvaje, que también le pasa lo mismo que a Bernard y Lenina. No se encuentra a gusto en el mundo donde está, donde ha nacido. Sin embargo, el mundo donde vive John es diferente al mundo de Lenina y a Bernard, porque Bernard y Lenina, como digo, vienen de esta sociedad idílica. John, sin embargo, se encuentra en una sociedad donde hay supersticiones, donde hay misticismo, donde viven todos en el sálvese quien pueda, y donde si no eres aceptado por la gente, es que no vas a llegar a nada, básicamente. Incluso al propio John lo tienen bastante estigmatizado por ser totalmente diferente al resto de los miembros de la tribu y al no querer participar en los ritos que hace la tribu. Es aquí, y cuando conoce a estos personajes, que John les pide ir a este Brave New World, a este mundo feliz, a este estado mundial idílico, para conocer a su padre, que no es otro que el jefe de Bernard, para que nos entendamos. Yendo ya a la opinión personal, decir que aunque su trama parece algo banal, sencilla, algo que no tiene, vamos, o sea, no tiene muchos pies ni cabeza, o incluso que parece una obra que dices, bueno, cualquier persona puede escribirla, ¿no? Porque no hace falta ayudar mucho. Una sociedad, viendo el mundo como estaba en aquel momento, pues era fácil imaginarse una sociedad del tipo que nos plantea Orwell. Sin embargo, y yendo ya a lo que a mí más me ha parecido interesante, decir que la figura de John es como tal el verdadero catalizador de la obra. Y es que John, al contrario que Lenina y Bernard, que al final de la historia sí que consiguen tener ese reconocimiento, esa felicidad que tanto anhelaban, John es, tanto en el mundo salvaje como en este mundo feliz, una pieza del puzzle que no encaja. Es totalmente, no encaja, literalmente el hombre, por mucho que intenta hacer sociedad, por mucho que intente incluso tomar parte de acción en este mundo, es visto por parte de los ciudadanos de este estado mundial como una especie de figura circense, como estos monstruos, ¿no?, que había antes en los circos, donde la gente, ¿no?, podía ir a ver a una persona distinta a ti, ¿no? Podía ser negro, bajito, deforme, ibas a verlo y te reías, ¿no? Pues esto es lo mismo, a John lo tienen como una figura escaparate. Y sobre todo lo que más me gusta de él es que hace la figura, como digo ya, del buen salvaje, este personaje tan mitológico, donde lo que vemos es, como he dicho, intenta adaptarse una vez y otra y otra y otra, pero es imposible, y al final de la historia sobre todo termina por optar en vivir en soledad y acaba pues por suicidarse. Es una tragedia horrible lo que le pasa a John, pero es sobre todo para que veamos cómo uno se encaja en esta sociedad que parece, como ocurre con el mismo personaje del propio John, muy idílica, muy feliz a ojos externos, pero cuando uno llega a esta sociedad, a este mundo, ve que no es lo que uno esperaba o anhelaba, ¿no? Se lleva un varapalo bastante grande. También Huxley, sin necesidad de meter internet, hace una gran crítica a lo que podríamos llamar el pensamiento hegemónico, ¿no? Veréis, actualmente vivimos en un sistema, todos, esto es algo que es inherente a ya seas quien seas, tu nombre, edad o yo que sé, DNI, personalidad, da igual. Todos vivimos en una sociedad que el nuevo Dios, para que nos entendamos, ya no es el dinero como era antes, ¿no? En la época de nuestros padres, por ejemplo, sino que el Dios, y sobre todo desde más del término cultural donde vivimos, es la figura del empresario, ¿no? Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque hoy, por ejemplo, podemos ver a personas en la red, aquí en internet, en YouTube, tanto en YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera,
figuras, personas que alaban a lo que son los grandes empresarios, ¿no? Gente como Donald Trump, como Elon Musk, que, hombre, yo no voy a criticarles, han hecho sus ciertas cosas, han hecho algunas cosas buenas, otras cosas malas, otras cosas peores, mejores que cualquier otra persona, pero que no nos mientan, estas personas nacen con un fajo de billetes bajo el brazo. Y si no, que se lo pregunten a Elon Musk, que su padre era multimillonario, o el propio Donald, que tenía su padre ya desde el comienzo trabajando para inmobiliarias y aseguradoras, ¿no? Al final nos venden esta gran moto de la figura de lo que podría decirse como en inglés, ¿no? Como se dice, el man made self, el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que también, muy curiosamente, el autor, escritor Easton Hills, en su obra American Psycho, que no tiene para de leer, pero me encantaría, nos extrapola como el psicópata moderno, ¿eh? Y es que, ya digo que hoy en día, y para ir terminando, Huxley, como repito, sin utilizar redes sociales, sin llegar a un existir internet, solamente con lo que era en aquel momento la radio y unos cuantos periódicos, logra criticar de una manera fenomenal el mundo en el que él vivía. Logra desmesurarlo, logra coger y lo deshuesa totalmente y nos muestra la capa totalmente inerte, fértil, incluso pesadillesca, porque obviamente cuando una persona, yo en mi opinión personal, cuando yo acabé de leerme esta historia, yo sentí miedo. Y no miedo porque fuera un mundo paralelo, distinto, como puede ser el caso de Orwell, porque Orwell, como digo, es un hombre que se basa en experiencias ya vividas, que sí, hoy en día sigue habiendo dictaduras, regímenes totalitarios, pero que no es lo mismo que dice el señor Huxley, quien, pues como digo, él defendía que la dictadura, ¿no? Esta es una frase muy conocida de él, que la celda del futuro va a ser seguramente una celda que nos va a dar gusto estar en ella, ¿no? Nos va a gustar estar encerrados en nuestras celdas, en nuestros pensamientos. Y de hecho Internet es culpable de esto. Nos mete no sabéis, el algoritmo, como se conoce, lo que hace es enfocarnos a conectar con gente similar a nosotros, a nuestros gustos, en vez de dejarnos mostrar el mundo real, donde hay gente que diferencia con nosotros y somos gente distinta a nosotros, ¿eh? Y es algo de verdad aterrador y horripilante. Y esto es como decía, por ejemplo, el pensador, escritor Mark Fisher, esta frase de: es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y de hecho vemos hoy en día, ya que a pesar de que seguimos, como hacía en la época del señor Halley, una crisis económica bestial, increíble, desde el 2008, el mundo, ¿no?, sigue siendo este circo donde ahora las redes sociales se han vuelto, y también YouTube, porque recordemos que YouTube ha pasado de ser una red de compartir contenido y de intentar, pues, conectar, ¿no?, ser, como dicen las redes sociales, estar más conectados con la gente, se ha convertido en una red de salseo a lo modo Telecinco o Sálvame Deluxe. Y os digo que yo podría hablaros horas y horas de esta historia, pero como os digo, a mí me ha parecido una maravilla, y sobre todo una maravilla aterradora, pero como digo, no es una radiografía, o no es, mejor dicho, una imaginación, una fantasía, ¿no?, de lo que podría ser el mundo, sino que por desgracia es lo que es el mundo. Chicos y chicas, hasta aquí la reseña de hoy. Soy el Neo Eterno y os deseo a todos un feliz y próspero 2024, y recordar, hasta el próximo vídeo.